Hola a todos. Bienvenidos. Es un placer inmenso tenerlos aquí, una vez más, para una historia que, les aseguro, resonará profundamente en cada uno de ustedes. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta narrativa, me encantaría saber de dónde me están acompañando. Dejen en los comentarios su ciudad y su país. Siempre me da una gran alegría saber la magnitud de nuestra comunidad y de dónde vienen los corazones que se conectan con estas historias. Ahora, respiren profundamente, porque el viaje de hoy es sobre mi hermana, Sofía. Una mujer vibrante, llena de luz, que, como tantas otras, se vio atrapada en una telaraña de oscuridad, pero cuya memoria, cuyo legado, se convirtió en una llama inextinguible que nos inspira a luchar, a no rendirnos. ¿Vamos juntos a descubrir esta sombra que se cernió sobre Sevilla? Esta es la historia de mi hermana, Sofía, contada por mí, Elena. No es solo una historia, es un testimonio, una alerta, un grito silencioso que debe ser escuchado. Mi intención es honrar la memoria de Sofía y, al mismo tiempo, arrojar luz sobre los peligros insidiosos de la violencia doméstica, que muchas veces se esconde detrás de sonrisas y apariencias. Voy a contar su camino, desde que conoció a Ricardo, un hombre que, a primera vista, parecía un príncipe encantado, pasando por la relación que se transformó en una pesadilla de manipulación, abusos verbales y psicológicos, y la lucha desesperada para liberarse. Es una historia llena de dolor, de desesperación, pero también de una resiliencia inquebrantable, sobre todo, un llamado urgente a la acción para que otras mujeres encuentren la fuerza y el apoyo para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Sofía, mi hermana, mi alma gemela, una joven de 23 años, con un futuro brillante por delante, llena de vida, de sueños, de una inocencia que la hizo vulnerable, y que, trágicamente, se vio envuelta en una relación destructiva. Ricardo, el hombre que se convirtió en su esposo, el padre de sus hijos, y, lamentablemente, el verdugo que apagó su luz. Un lobo con piel de cordero, cuya verdadera cara solo se reveló cuando ya era demasiado tarde. Yo, Elena, la hermana de Sofía, la voz que hoy da eco a su historia, buscando justicia y esperanza. Nuestros padres, pilares de fuerza y amor, que siempre amaron y apoyaron a Sofía incondicionalmente, incluso frente a las adversidades y la incomprensión. Recuerdo a Sofía, mi hermana, como la niña más tranquila, cariñosa y dulce que conocí. Ella era la más pequeña, la alegría de la casa, con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Desde pequeña, Sofía siempre fue dedicada a los estudios, una alumna ejemplar. La recuerdo, aún adolescente, en Sevilla, soñando con la universidad, con una carrera que la hiciera sentirse realizada. Y lo logró. Tan pronto como terminó la escuela secundaria, ya estaba en la universidad, estudiando gestión financiera y trabajando como asistente en una empresa de seguridad. Su vida era prometedora, llena de sueños y planes que compartía conmigo en largas conversaciones nocturnas. Era dulce, tranquila, y tenía un amor incondicional por nuestra familia. Nosotros, en Sevilla, llevábamos una vida simple, pero llena de cariño y complicidad. Fue en esa empresa, un lugar que parecía tan común, donde conoció a Ricardo. Él había sido contratado como vigilante, un empleado subcontratado. Recuerdo vívidamente el día en que Sofía, con su habitual amabilidad, fue quien le entregó los uniformes. Ella tenía unos 20 años en ese momento, y yo, que también trabajaba en la misma empresa, veía cómo sus miradas se cruzaban. Él siempre estaba cerca cuando ella venía a buscarme al trabajo. Así fue como, de manera tan desinteresada, comenzaron a tener contacto y, eventualmente, a salir. Para nosotros, al principio, parecía una persona normal, incluso simpática. Era de un pueblo pequeño cerca de Granada, y no sabíamos mucho sobre su pasado, pero se mostraba humilde, atento, con una voz suave que nos cautivaba. No veíamos ningún problema en él. Para nosotros, era una relación tranquila, un romance joven que parecía florecer. Antes de Ricardo, Sofía tuvo un novio durante unos 4 o 5 años. Era una relación saludable, madura para su edad, se llevaban muy bien, y, incluso después de terminar, siguieron siendo amigos. Yo siempre digo que la historia de Sofía puede salvar a otras mujeres,
porque a veces no nos damos cuenta del peligro, de la sutileza con la que el peligro se instala. Sofía era muy joven, y la posibilidad de que ella no estuviera atrapada en una repetición de relaciones malas era grande. Era inteligente, perspicaz. Pero, lamentablemente, su destino con Ricardo tomó un rumbo diferente, un camino oscuro que nadie podría prever. Nosotros, la familia, no vimos nada negativo en él al principio. Él trabajaba, parecía responsable, y cuando ella quedó embarazada de su primer hijo, estábamos inmensamente felices. No había ningún problema. Pero, con el tiempo, los problemas comenzaron a aparecer, y la sombra de Ricardo, antes imperceptible, comenzó a revelarse en toda su oscuridad. Fue en el último año que estuvieron juntos cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse, a desintegrarse frente a nuestros ojos, aunque nosotros, la familia, solo entenderíamos la gravedad mucho después. Las primeras grietas aparecieron con las infidelidades. Ricardo le fue infiel a Sofía constantemente, de manera descarada, sin el menor pudor. Tenía amantes, algunas de ellas incluso casadas con personas importantes aquí en Sevilla, mujeres que, por increíble que parezca, venían a implorarle a Sofía que no le contara a sus maridos, para no perder el lujo y el estatus que tenían. Era una situación surreal, un circo de horrores que se desarrollaba bajo nuestras narices. Nosotros, la familia, le decíamos a Sofía, le rogábamos: Sofía, sal de ese matrimonio. Él no te merece. Pero ella estaba tan aferrada, tan dependiente emocionalmente de él. Creía, con una fe ciega y dolorosa, que él iba a cambiar, que su amor sería capaz de transformarlo. Él era un maestro de la manipulación, un verdadero artista en distorsionar la realidad. Manipulaba su mente, le decía: ¿dónde está esa mujer fuerte que estaba a mi lado apoyándome? Estás débil, Sofía. Necesitas de mí. Y ella, debilitada, con la autoestima destrozada, siempre terminaba cediendo, volviendo a él. Él usaba a los hijos, decía que ellos extrañaban al padre, incluso el más pequeño, que apenas tenía 3 meses y no entendía nada de lo que ocurría. Su dependencia emocional era aterradora, una cadena invisible que la mantenía atada a él. ¿Y tú? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Has pasado por una situación así o conoces a alguien que esté viviendo una relación abusiva? Cuéntanos. No tardamos en descubrir otras cosas, secretos oscuros que él escondía. Pequeños robos, consumo de drogas. Él consumía marihuana, y aunque no parecía agresivo bajo los efectos, era una señal de alerta que nosotros, ingenuos, no supimos descifrar. Supimos que robaba gasolina de las estaciones de servicio, pequeños delitos que él justificaba con excusas baratas. Pero lo peor vino cuando robó a mi propia madre. Tomó su tarjeta, la pasó por la máquina de tarjeta que estaba a nombre de Sofía, y gastó todo el salario de mi madre. Mi padre, furioso, con la voz entrecortada por la rabia y la decepción, lo echó de casa. Ricardo se fue, y para nuestro desconcierto, 2 días después, Sofía fue tras él, llevándose solo la ropa que llevaba puesta y a los niños. Se fueron a Madrid, y allí, descubrimos después, fue arrestado por robo de coche. Estuvo allí unos 4 o 5 meses, un periodo de alivio para nosotros, pero de agonía para Sofía. Mandaban mensajes diciendo que estaban pasando necesidad, que los niños tenían hambre. Era fin de año, y mi padre, con el corazón blando, con la bondad que siempre lo caracterizó, dijo: entonces vengan aquí. Nunca dejaría a Sofía y a los niños pasando hambre. Y regresaron, trayendo consigo la sombra que parecía perseguirnos. Vivieron con nosotros por unos 6 meses más, un periodo de tensión constante. Ricardo trabajaba como obrero de construcción, ganando un salario razonable, lo suficiente para mantener las apariencias. Mis padres eran los que mantenían a todos. Sofía no trabajaba, se quedaba en casa cuidando de los 2 niños, cada vez más aislada, más apagada. Surgió la oportunidad de alquilar un apartamento, y se mudaron, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero la policía ya lo estaba buscando, y nosotros no sabíamos. Descubrimos, después, con un dolor punzante, que el día en que Sofía estaba dando a luz a su segundo hijo en el hospital, Ricardo salió con una prostituta, la mató en un motel y ocultó el cuerpo.
Arrojó su cuerpo en un nido de hormigas para dificultar la identificación, un acto de crueldad inimaginable. La justicia tardó, pero fue condenado por ocultación de cadáver. Entró con la mujer viva al motel y salió con ella muerta en el asiento trasero, pagando el motel con el celular de la víctima. Nosotros solo supimos de esto después de la muerte de Sofía. Fue un shock, una revelación que nos dejó sin suelo. ¿Por qué la policía no hizo nada antes? Si hubiéramos tenido la mínima sospecha, la más mínima pista, hubiéramos hecho algo. Pero no supimos nada, absolutamente nada, hasta que fue demasiado tarde. El último día de vida de Sofía es un recuerdo que me atormenta, una película de terror que se repite en mi mente. Ellos estaban aquí en casa, en Sevilla, ese día. Pasaron todo el día con nosotros, en una aparente armonía. Hicimos una parrillada, risas resonaban por la casa. Ellos dos bailaban juntos, se besaban, abrazaban a los niños con una ternura que parecía genuina. Yo, ingenua, llegué a pensar, Dios mío, parece que ahora su relación está funcionando. Creo que él está cambiando. La esperanza, esa traicionera, me engañó. Pero todo era una farsa, una actuación cruel. Recuerdo que él robó el celular de mi abuela ese día, y ella, sin dudarlo, hizo una denuncia. Después de eso, él prohibió a Sofía mostrarles los niños a mis abuelos, un acto de control que, en ese momento, parecía solo un capricho. Ellos ya no venían más aquí. Mi padre, sin saber nada de la verdadera cara de Ricardo, invitó a mis abuelos a la parrillada. Ricardo, con una sonrisa enigmática, dijo: «Puedes invitarlos, porque no sabemos lo que nos depara el futuro». En ese momento, pensé que se refería a la edad de mis abuelos, que pronto se irían. Pero, en realidad, todo estaba planeado. Cada paso de esa tragedia ya estaba trazado en su mente enfermiza. El día del juicio popular, la verdad salió a la luz, fría y brutal. La policía reveló que Ricardo había estado investigando durante una semana cómo cometer el crimen. Tenía un historial de búsquedas en Google que me revolvió el estómago, cómo matar a una persona con cuchillo, cómo escapar sin ser rastreado. No fue algo debido a las drogas, no fue un acto impulsivo. Fue premeditado, planeado con una frialdad aterradora. Esa fiesta en familia, esa parrillada, fue la última que él le dio de regalo a Sofía, una despedida macabra. Mi padre y mi marido fueron a jugar al fútbol en un club cerca de casa, y Ricardo y Sofía aparecieron allí de repente, como si quisieran alargar la farsa. Nos pareció extraño, pero la ceguera de la confianza nos impidió sospechar de algo tan terrible. En esa fatídica madrugada, Sofía y Ricardo estaban en su apartamento en Sevilla. Ella, probablemente, pensaba que el matrimonio finalmente estaba funcionando, que la felicidad estaba al alcance de la mano. Pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. En la oscuridad de la noche, Ricardo reveló su verdadera alma demoníaca. La agredió, le quitó la vida con una crueldad indescriptible. Y no se detuvo allí. También le quitó la vida a nuestro sobrino, el hijo menor de Sofía, de apenas 3 meses, un bebé inocente que apenas había comenzado a vivir. Les cortó el cuello de tal manera que quedaron colgando por un delgado hilo de piel. La policía, acostumbrada a crímenes dudosos, dudó cuando dijimos que había sido Ricardo, por la brutalidad de la crueldad. Lo sospechamos de inmediato, ya que había huido con mi sobrino mayor. En el tribunal, él dijo que mató al bebé porque estaba mamando del pecho y empezó a llorar. Es un dolor que no tiene nombre, un dolor que rasga el alma, que destroza el corazón. Mi hermana, mi dulce Sofía, y mi pequeño sobrino, víctimas de la crueldad indescriptible de un hombre que se escondió durante tanto tiempo detrás de una sonrisa, de una fachada de normalidad. Cada día, revivo esos momentos, tratando de entender lo inexplicable, la razón detrás de tanta maldad. La noticia de la muerte de Sofía y de mi sobrino nos golpeó como un rayo, un trueno que resonó en nuestras almas y nos dejó en pedazos. El dolor era insoportable, una carga demasiado pesada para llevar. Era como si una parte de nosotros hubiera sido arrancada, un vacío que nunca sería llenado. El velatorio, el entierro, todo es un borrón de lágrimas, desesperación, una tristeza que parecía no tener fin. Después del entierro,
Nos reunimos en la casa de mi abuela, buscando consuelo, buscando respuestas, tratando de entender qué había pasado. Encendimos la televisión, y en las noticias, la noticia que nos hizo helar la sangre: el mismo hombre también está acusado por la muerte de Karin Rosa. Nos quedamos sin palabras, en shock. Karin Rosa era la prostituta que él había matado en Madrid, un crimen que cometió mientras Sofía estaba en el hospital, dando a luz a su segundo hijo. Dios mío, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué la policía no actuó antes? Si hubiéramos tenido la mínima sospecha, la menor pista, hubiéramos hecho algo, cualquier cosa, para salvar a Sofía. Pero no supimos nada, absolutamente nada, hasta que fue demasiado tarde, irremediablemente tarde. La lucha por justicia comenzó, una batalla ardua y dolorosa. No era solo por Sofía y por mi sobrino, sino por todas las mujeres que Ricardo había herido, por todas las futuras víctimas que podrían cruzarse en el camino de este monstruo. El proceso fue largo, tedioso. Cada audiencia era una tortura, una herida que se abría de nuevo. Tuvimos que revivir cada detalle, cada mentira, cada agresión, cada humillación que Sofía había soportado en silencio. Pero nosotros, la familia de Sofía, estábamos unidos, más que nunca. Nuestros padres, yo, todos los que amaban a Sofía, queríamos que la verdad saliera a la luz, que Ricardo pagara por sus crímenes, que la justicia, finalmente, fuera hecha. No fue fácil. A cada audiencia, a cada testimonio, el dolor regresaba con toda su fuerza, pero la memoria de Sofía, la imagen de mi sobrino, nos daban fuerzas para continuar, para no rendirnos, para luchar por ellos. Ricardo fue condenado. No va a traer de vuelta a Sofía ni a nuestro sobrino, nada puede llenar el vacío que dejaron. Pero es un alivio, un pequeño consuelo, saber que él no podrá hacerle daño a nadie más, que otras familias no tendrán que pasar por el mismo dolor que el nuestro. La justicia, aunque tardía y dolorosa, fue hecha. Pero la cicatriz, esa queda para siempre, una marca indeleble en nuestras almas. La ausencia de Sofía, la ausencia de mi sobrino, es una herida que nunca sanará por completo. Pero el dolor se transforma en fuerza, en propósito. La historia de Sofía no puede ser en vano. Debe ser una alerta, un grito para que otras mujeres no pasen por lo que ella pasó, para que encuentren el valor de salir antes de que sea demasiado tarde. El dolor por la pérdida es inmenso, un océano de tristeza que a veces parece ahogarnos, pero el legado de Sofía es aún mayor, un faro de esperanza que ilumina nuestro camino. Mi hermana, con su vida y, lamentablemente, con su muerte, se convirtió en un símbolo de la fuerza inquebrantable de la mujer, de la resiliencia humana, de la importancia vital de luchar contra la violencia en todas sus formas. Nosotros, la familia, nos dedicamos cuerpo y alma a honrar su memoria, a ser la voz que ella no tuvo, a amplificar su mensaje. Participamos en eventos, hablamos con otras familias que comparten el mismo dolor, apoyamos organizaciones que luchan incansablemente contra la violencia doméstica. Cada día, nos reconectamos con Sofía, no en el dolor, sino en la esperanza que ella representa, en la fuerza que ella nos transmite. Yo, Elena, estoy aquí hoy para compartir la historia de mi hermana, Sofía. Y quiero que sepan, desde lo más profundo de mi corazón, que su historia no es un caso aislado. La violencia doméstica es una realidad cruel, una epidemia silenciosa que afecta a miles de mujeres en todo el mundo, en todas las clases sociales, en todas las edades. Pero hay esperanza, hay ayuda, hay salida. La primera y más difícil batalla es reconocer que estás en peligro, que el amor no debe doler, que el control no es cuidado. La segunda es pedir ayuda, extender la mano, buscar apoyo en quienes te aman y en profesionales capacitados. Y la tercera, tal vez la más importante, es creer en tu propia fuerza, en tu capacidad de comenzar de nuevo, de reconstruir tu vida. No te avergüences. La culpa no es tuya. La vida es un regalo precioso, y mereces vivirla con respeto, con amor verdadero, y con la libertad de ser quien realmente eres. Levanta la cabeza. Tu voz importa. Tu vida importa. Tú importas. Si te has identificado con alguna parte de la historia de Sofía, si has sentido un nudo en la garganta,
o conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, debes saber que no estás sola. Siempre hay una salida, y la ayuda está disponible. Busca a un amigo, un familiar, una organización de apoyo. No te calles. Tu vida vale mucho, y mereces ser feliz. Si este video te tocó de alguna manera, por favor, deja tu like. Es un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Comparte con quienes necesitan escuchar este mensaje, con quienes pueden estar en una situación similar. Y suscríbete al canal para no perder las próximas historias, para que juntos podamos seguir dando voz a quienes lo necesitan. Tu voz importa, y juntos podemos hacer la diferencia. Un fuerte abrazo y gracias.